Debería comenzar saludando, pero lo primero que quiero dejarles como tarea, porque ahí van a haber varios puntos en común entre lo que dijo Sirio, lo que voy a decir yo y las dos exposiciones anteriores. Piensen en lo siguiente: ¿qué les dijo o qué les dice todo lo que escucharon recién? Piénsenlo, piénsenlo y medítenlo. Apasan, juntasamut, hayanujapis, chapakutasan, usipi. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Estoy muy contento de poder hablarles hoy aquí. Eso es lo que les he dicho en principio en lengua yagán. Es una lengua que lamentablemente ha perdido a su última hablante hace algunos meses atrás, la abuela Cristina Calderón. Eh, a ver, el enfoque. Primero les voy a contar dos detalles para que entiendan el contexto de lo que les voy a comentar. El primero es que antes de iniciar esta aventura de los estudios de postítulo, que comenzaron hace 3 años y medio, yo me dediqué fundamentalmente a trabajo con comunidades vivas, particularmente con la comunidad Yagán y la comunidad Cahuéscar en Patagonia Austral. Son dos comunidades supervivientes de pueblos canoeros. La segunda anécdota el segundo dato es que mi investigación en los últimos 3 años ha girado en torno a explorar lo que dicen las fuentes europeas acerca de las canoas indígenas. Y esa investigación me ha llevado a entender varias cosas que no tienen que ver con canoas particularmente. Y una de ellas es la que les voy a comentar ahora y tiene que ver con cómo se construyó el relato histórico sobre los pueblos indígenas de Patagonia Austral, sobre los cuales, como veremos, hay varios mitos que duraron muchísimo tiempo. Así es que he decidido titular esta presentación como Akakenar, que en Cahuéscar significa encuentro, pero ojo, es el verbo para encontrarse desde una canoa a un barco, porque cuando nos encontramos entre dos canoas, el verbo es distinto. El verbo es chelcocanear, cambia. Es una particularidad idiomática del Cahuéscar en que tienen verbos específicos para cosas muy particulares que tienen que ver con el mundo de la navegación, que era el mundo que ellos conocían. Y la imagen que he querido representar, que es esta, es la imagen habitual que veían los navegantes cuando transitaban por las aguas de Patagonia Austral, en que lo que observaban, si no eran indígenas en tierra, lo habitual, en la mayor parte de los casos, eran indígenas navegando en canoas, muy pequeñas. Ciertamente el impacto que tuvo en la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano fue decisiva, porque abre no solo el conocimiento de Patagonia Austral al conocimiento universal, sino que además abre una batería inmensa de intereses políticos y comerciales de distintas potencias sobre las costas del Pacífico en primer término y luego sobre otras áreas del mundo, incluyendo Filipinas, por ejemplo, Indonesia, por ejemplo, cuyo tránsito debía ser enfrentado a través de latitudes muy al sur, a través de las costas americanas, para obviar el paso por Buena Esperanza. Y en ese caso, el estrecho de Magallanes se vuelve muy importante y luego ocurre lo mismo con el Cabo de Hornos. Eso es lo que lleva a los europeos, particularmente a Patagonia Austral. No es otro interés, no es el interés solo de conocer. La verdad es que conocer es parte de los productos asociados de esta aventura. Y efectivamente, en este primer encuentro, en este primer gran contacto, la percepción de los europeos respecto de los indígenas, y particularmente acerca de los indígenas que circulaban en el mar con canoas, era una imagen de asombro, derivada fundamentalmente de dos o tres cosas que eran determinantes. La primera es que circulaban por un mundo súper hostil en términos de clima, desnudos. O sea, la única prenda que se describe sostenidamente por más de 300 años es que en algunos casos usaban una pequeña piel en la espalda. El resto era desnudez. La segunda cosa que les llamó mucho la atención es el fuerte olor que expelían los cuerpos de los indígenas y que probablemente tenía que ver con la práctica habitual de untarse con aceite de lobo marino, que es bastante fuerte, tiene una fuerte carga a pescado. Y la tercera, naturalmente, es
en esta relación, que era incidental, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con que tenían una debilidad increíble por altos consumos de grasa y de agua. Eh, y naturalmente los alimentos normalmente se los comían crudos. Entonces, esta combinación de factores inmediatamente los hace caer en una categoría de salvajes. Lo que me gustaría bueno, lo que me gustaría poder compartir con ustedes son básicamente 4 ideas. La primera es que las ideas de época responden a intereses modales, ¿ya? Y que tienen que ver fundamentalmente con lo último que está puesto en el punteo. Las crónicas de observación dicen más del observador que del observado, porque de una u otra manera plasman simbólicamente todos aquellos sesgos y aquellas cargas que el blanco o el occidental tenía y que son proyectadas en este otro cultural que es un enigma que se califica genéricamente como indígena. Eh, Ahora, hay que considerar, y este es un detalle que probablemente sea determinante, voy a volver sobre esto al final, que toda esta colección de relatos tiene impacto relevante luego en la configuración de las repúblicas independientes en América del Sur, esta imagen del indio, y luego tiene repercusiones brutales en términos de la construcción social del otro en las repúblicas criollas que nos siguen impactando hasta hoy. Patagonia, para contextualizar, no es un territorio, es una idea, es un concepto. Tal es así que si ustedes revisan las definiciones se van a encontrar con varios límites distintos, más al norte, más al sur, pero básicamente Patagonia es el área donde habitaron los patagonios. Y los patagonios los define por primera vez la expedición de Hernando de Magallanes a través de la crónica de Pigafetta. Básicamente estamos hablando desde el paralelo 46 al sur, es decir, desde aquí. Y el área de Patagonia continental, que es donde ocurren los sucesos de Magallanes, es aquí. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de una zona que tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es enorme, y por lo tanto tiene grandes contrastes. Tal es así que podríamos decir, en términos gruesos, de que en este territorio básicamente confluyen grandes macrozonas ambientales. Por una parte tenemos una zona de estepa, que es virtualmente un desierto, es muy plano, donde la única vegetación que crece es un pasto amarillo que se llama coirón. Luego tenemos la zona premontana o precordillerana, que es, a ver, lo más parecido que podría mencionarles es el ambiente prealpino o de la zona más alta del Pirineo, para que tengan una idea general. Tenemos la zona de los canales o archipiélagos, ahí, que es un ambiente como de tundra, se parece mucho, para que se hagan una idea, al ambiente de las tierras altas de Escocia, mucha turba, piedra, muy frío, muy húmedo, y tenemos un ambiente subantártico, que es este. O sea, estamos ahí hablando del Cabo de Hornos, donde lo que viene inmediatamente al sur es la Antártida. Es un ambiente tremendamente complejo y de extremos bastante significativos. Para que se hagan una idea, la influencia climática del Atlántico es muy seca, la influencia climática del Pacífico es muy húmeda, y los diferenciales son que en un lado llueve 50 milímetros de agua al año y al otro lado 6 metros de agua al año, en la misma latitud. Los primeros contactos están bastante bien documentados, tienen que ver con la primera expedición, la primera circunnavegación de Magallanes Elcano, 1520, donde el primer contacto ocurre en la invernada de San Julián, actualmente eso es parte del territorio argentino. Luego, en la expedición de Ulloa, 1526, es la primera vez que una nave española entra al estrecho de Magallanes en sentido inverso a la circunnavegación, es decir, de oeste a este, y es la primera vez que observan canoas. Magallanes, curiosamente, no observó canoas, vio solamente indígenas terrestres. En 1553 aparece Chiloé en el mapa, que es el archipiélago que está en la parte más al norte. En 1580, en la navegación de Pedro Sarmiento de Gamboa, por primera vez se desembarca en Tierra del Fuego y se descubre que hay otros indígenas, también de tierra firme, que no eran los patagones a los que aludió Magallanes, eran otros cazadores. Y finalmente, en 1624,
aparecen en el mapa por primera vez los canoeros del archipiélago fueguino. O sea, para que se den una idea, entre la invernada de San Julián, que está más o menos por aquí, donde se descubren, entre comillas, los cazadores terrestres, y el descubrimiento de los cazadores fueguinos, que son los últimos que mencioné, que fue aquí, pasan 100 años. El hiato entre un momento y el otro son 100 años. Ah, la imagen que quise incorporar es de un grabado holandés que corresponde a fines de 1500, 1595 aproximadamente, de una expedición al Estrecho de Magallanes, donde, si no me equivoco, es Spielbergen quien describe una batalla campal con los indígenas canoeros en una isla del Estrecho de Magallanes. Y lo que vemos representado es la acción de la marinería con arcabuces contra los indígenas. Como verán, los indígenas son sobrerepresentados en términos de volumen. Son tipos que son dibujados muy grandes. Y curiosamente se trata de canoeros, que eran particularmente pequeñitos. Este es otro grabado también de una expedición holandesa, específicamente es de Hermit en 1524, donde se describe el primer encuentro con los cazadores fueguinos. Y lo que llama la atención nuevamente es la sobrerepresentación de los cuerpos, pero aquí un dato relevante, y es que se observa claramente el tráfico de las canoas, y están dibujadas como si fueran góndolas venecianas. Si se fijan, proa y popa están levantadas. Y de hecho los holandeses las describen así, son como barcas venecianas. Y al fondo, aquí, el grabador tuvo un detalle increíble. Dibuja por primera vez un astillero de canoas. Se ve la canoa soportada por pilotes mientras la estaban construyendo. Es el primer registro gráfico de un astillero. De esta época, de la época temprana del contacto, estamos hablando de 1520 a 1830, es el rango de duración por el cual se extendió el mito de los gigantes de la Patagonia. O sea, Pigafetta es el primero que habla de estos tremendos tipos de 3 metros, 4 metros, y digamos que quien lo desmitifica definitivamente es Darwin, en la navegación por el Estrecho de Magallanes, casi 300 años después. O sea, 300 años de mito. El segundo mito, que es más o menos de la misma época, es el de la ciudad de los Césares. Es una ciudad mítica derivada de un naufragio que ocurre en el Estrecho de Magallanes, la expedición del obispo de Plasencia, una expedición que se origina aquí en el País Vasco. Una de las naves, la nao capitana, naufraga, los sobrevivientes se internan, y el relato es que establecen una ciudad cubierta de oro, con edificios revocados en blanco. Era una ciudad muy llena de lujos, era como el Dorado, pero de Patagonia Austral. Y la estuvieron buscando literalmente más de 20 expediciones. Finalmente, en 1790, el último explorador dice, no, ¿sabes qué? No, esto no existe. Hemos perdido el tiempo por más de 200 años. Bueno, el mito duró desde 1601, y tal vez un poquitito antes, hasta 1790. Y el último mito, que probablemente también tuvo una duración enorme, fue el que los indígenas fueguinos eran todos antropófagos. Es decir, cazaban blancos y se los comían. Y eso ocurre porque efectivamente la expedición de Spielberg hacia el sur, luego de enfrentarse con los indígenas, hay un saldo de aproximadamente 19 marineros holandeses muertos, y cuando van a buscar los cuerpos ya no estaban. Entonces la suposición fue inmediata. Ah, se los comieron. Es tal así que hacia 1830 habían circulares del Lloyd, de la aseguradora inglesa, en que alertaba a los marinos en el tránsito por las aguas del Estrecho de Magallanes que tuvieran mucho cuidado con los indígenas porque eran caníbales. O sea, y el mito se sostuvo hasta 1882, en que efectivamente las observaciones más densas de época descartan absolutamente el canibalismo. Tal es así que Bridges, que es uno de los mejores descriptores de época, dice que no comían zorro, no comían roedores, no comían perro, precisamente porque todos esos bichos comían cadáveres. Y el tabú tenía que ver con el cadáver, no con el animal. En en los tránsitos por el Estrecho de Magallanes y por Patagonia Austral hay varios momentos y varios sesgos de época, pero sesgos de la lógica europea trasladados a Patagonia Austral.
al primero medieval, que corresponde a las primeras exploraciones desde Magallanes y Elcano en adelante. Luego aparecen los primeros relatos que podríamos llamar ilustrados. Y estos relatos ilustrados, paradójicamente, comienzan con filibusteros, y específicamente con filibusteros franceses. Hay toda una época, desde 1579, con la expedición de Francis Drake y las correrías por el Pacífico, hasta 1722, en que transita el último de los grandes piratas del registro histórico, que es Clipperton, donde efectivamente los filibusteros franceses tienen un rol sumamente destacado. Y lo digo por lo siguiente, cuando pensamos en filibusteros normalmente pensamos en Barba Negra, con un garfio, tipos muy rudos, y la verdad es que los filibusteros eran contrabandistas, que iban a traficar ilegalmente a los puertos del Pacífico. Y para poder hacerlo tenían que financiar un depósito frente a la monarquía para poder subsidiar el contrato que los autorizaba a ir a comerciar. Y los tipos eran ilustrados en el sentido de que todos sabían leer y escribir, o al menos los altos oficiales, los capitanes y los contramaestres. Y es sumamente significativo porque al regreso, casi todas estas expediciones salían del puerto de San Malo, al regreso tenían que entregar un informe escrito. Y en el informe escrito normalmente presentaban un derrotero de los lugares donde habían estado, cómo llegar a ciertos puertos, con qué tipo de personas se habían encontrado. Y son las primeras observaciones de carácter naturalista que tenemos en la época. De hecho, el grabado que les presento, de ahí, corresponde a la descripción del ingeniero Duplessis. El ingeniero Duplessis viajó en la expedición de Bouchain en 1689. Una expedición de filibusteros, una expedición de filibusteros, bien digo, que comerció en toda la costa del Pacífico. Si ustedes se fijan, van a notar un par de detalles que son significativos. Los europeos al fondo, los indígenas en las canoas con el fuego a bordo, que es una descripción presente siempre en el Estrecho de Magallanes, pero fíjense en las mujeres buceando. No sé cómo decirlo elegantemente, pero están con el poto, decimos en Chile, con el culo fuera del agua, están de cabeza y están extrayendo mariscos, mejillones, para alimentar a los franceses. Eso es lo que está reflejando este cuadro de imagen. En general, las relaciones con los europeos hasta ese momento eran muy fluidas, las relaciones eran de intercambio, y dentro de los filibusteros franceses hay uno que me gustaría destacar, que es Jean de la Guilbardier, probablemente uno de los más calificados de su época. Estamos hablando de 1687, y él fue parte de un naufragio de la nao Santiaguillo. Es toda una historia en que capturan esta nao en las costas del Perú, siguen viajando hacia el sur, llegan a Juan Fernández, finalmente terminan en el Estrecho de Magallanes, donde naufragan. Cuento corto, la tripulación francesa decide construir otro batel para escapar vía Brasil. O sea, es una aventura épica, estamos hablando desde el fin del mundo para llegar a Brasil. Eso los obligó a estar en puerto 10 meses, en convivencia diaria con los indígenas. Y Jean de la Guilbardier no solo hace un relato al detalle de todo lo que vio, describió prácticas culturales, describió tabú, y es el primer corpus conocido de lengua indígena en Patagonia Austral, donde recopiló más de 300 palabras, que hoy día tienen imposible interpretación en lengua cahuéscar. O sea, el tipo tenía una habilidad etnográfica increíble. Y además relata en primera persona una exploración que hace al sur, por el archipiélago fueguino, en un laberinto que se supone se descubrió 200 años después. Entonces, esto es producto de un hallazgo muy reciente, un manuscrito del propio Jean de la Guilbardier. Y es notable porque dentro de las cosas que ocurren es que Jean de la Guilbardier vuelve a San Malo y se reengancha de inmediato y vuelve al Estrecho de Magallanes con otra expedición de corso. Y va como asistente de Frogier, que era el principal, era el navegante de la expedición, que muchas veces lo refiere. Y en varias ocasiones dice, bueno, en este punto Messier de la Guilbardier estaba con sus amigos los indios y pasó tal cosa. Entonces, la calidad del relato realmente es muy fina. Eh, Luego, ya entrado en el siglo XVIII, ocurre una transformación. Ya los relatos no son solo ilustrados, tienen que ver con una intención más cientificista, probablemente influidos por el enciclopedismo francés y por otras grandes corrientes del pensamiento.
Las grandes exploraciones mundiales, como las de Bougainville, Byron, por ejemplo, John Cook o Antonio de Córdoba, que estuvo 2 veces en el Estrecho de Magallanes, eh, dan cuenta de esta diversidad no solo en América del Sur, sino en todo el mundo. Pero lo que quiero destacar es que sigue en esta época, desde 1764, Bougainville en particular, hasta fines del siglo, la imagen persistente de los indígenas gigantes. Vean en la imagen y se van a dar cuenta que ese Aoniken, probablemente, o ese tehuelche, mide cerca de 3 metros, comparado con un europeo parado al lado. Nelson, te tengo que pedir que Voy a apurar. vayamos terminando, sí, así abrimos Sí, disculpen. espacio para el debate. Sí. Bueno, el siglo XIX traerá consigo finalmente los últimos grandes registros hidrográficos y las grandes expediciones en detalle en el área archipelágica sur. Ese grabado corresponde a un fueguino, probablemente corresponde a las pinturas de Martens en la expedición de Fitzroy hacia 1839, y así es como se grafican habitualmente. Ya no son gigantes, ahora son pequeñitos. Por alguna enigmática razón, se redujeron de tamaño. Ciertamente hay barreras simbólicas. La única distinción, yo les decía en un principio, estaba dada en los indígenas de tierra, los patagones y los indígenas fueguinos, hasta aproximadamente 1830, en que Fitzroy, en el Estrecho de Magallanes, dice, a ver, momento, pero aquí parece que todos los que andan en canoa no son iguales, y parece que todos los de tierra tampoco son iguales. Y ahí surge por primera vez el interés de discriminar o de disociar quién era quién. Es decir, 300 años después del primer contacto. 300 años. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que habían 5 pueblos o 6 en Patagonia Austral, excluyendo al pueblo chono, que están al norte, en el archipiélago al norte del Golfo de Penas, todos con identidades distintas, todos con idiomas diferentes, todos con creencias diferentes y con prácticas totalmente distintas, ni siquiera parecidas. O sea, entre los dos, por ejemplo, entre los dos pueblos canoeros, Yagán y Cahuéscar, la lengua es incomprensible mutuamente. Bueno, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, comienza la ocupación nacional, el establecimiento de misiones, y eso trajo como consecuencia directa la eliminación física de las poblaciones, primero en tierra y luego en el mar. Ahí tenemos una imagen, es una fotografía, lamentablemente, de los hombres de Julius Popper en 1881, después de haber tenido una batalla campal con cazadores Selknam, y ahí se ve el cuerpo de uno de ellos en el suelo. Desde el primer asombro a la marginación, los indígenas se transforman en un estorbo, estos seres incomprendidos ya son una molestia, cada vez más marginados, reducidos y sedentarizados a la fuerza, y con la complicación mayor de que a fines del siglo XIX se había vuelto modal, sobre todo en algunos países de Europa, esta práctica de los zoológicos humanos. Por lo tanto, varias comunidades fueron capturadas, pequeñas familias, y trasladadas a Europa para ser mostradas. Esta fotografía corresponde al jardín de aclimatación en París, septiembre de 1882, donde hay una familia fueguina que fue expuesta. De los 12 que fueron sacados de Patagonia, sobrevivieron 4. Voy a ir redondeando aquí, por último, después podemos volver, pero quiero que hay 2 datos que me interesa que tengan en cuenta. Fíjense en este detalle, estas son las rutas habituales de navegación hacia el sur. Si ustedes se fijan en las líneas y en las fechas, no sé si se ven nítidamente, se van a dar cuenta que hay sectores, como por ejemplo los canales interiores, que son estos, que recién empiezan a ser reconocidos en 1850, no antes. Hay zonas como esta, esa y esa, donde tenemos hiatos de 300 años, desde la primera navegación a la segunda navegación. O sea, en realidad lo que tenemos es un conocimiento parcial, en términos geográficos. Pero además, esto es apabullante. Estos son los cuadros demográficos reales, sobre todo desde la primera línea roja en adelante, de izquierda a derecha, de la población yagana y de la población cahuéscar, las 2 poblaciones canoeras. Si ustedes se fijan, a contar de 1885 aproximadamente, donde se sitúa la primera línea roja, fíjense en la caída demográfica. Cae a tierra, de 1000 a 120 en 15 años. La razón, básicamente, epidemias. Entró primero la tuberculosis, luego la viruela y los liquidó. La primera peste mató a la mitad, la segunda mató a la mitad sobreviviente. Es decir, en 15 años, el 25% de la población. Pero es justo en la época donde se construyen los relatos etnográficos.
Lo que quiero decir con esto es que el relato etnográfico que conocemos de los indígenas de Patagonia Austral es sobre la agonía. Entonces, para ir avanzando, me voy a saltar esto. Tenemos relatos que son muy tardíos, que son muy parciales, son en algunas áreas, no en todas, y el problema que se nos genera básicamente tiene que ver con esto. El observador influye en el observado, los relatos son, como digo, tremendamente segmentados, con mucha carga etnocéntrica, estamos hablando de europeos respecto a otros con un sesgo europeo. Ah, esta foto es una maravilla. Ella es Gabriela Paterito, es mi madre adoptiva de la comunidad Cahuéscar. Ella es Gabriela Paterito hace 2 años atrás, todavía vive, afortunadamente, es la misma persona. Es una historia que en realidad está construida por una sumatoria de relatos, aunque creemos que el relato es un narrador omnipresente y omnisciente. La historia no es una historia, el relato que tenemos no es un relato, es una colección de microrelatos. Y por eso recoge tanto sesgo. Quiero dejar esto como introducción, no como conclusión. Una introducción en el sentido de que me gustaría de esto que las nuevas dudas, las nuevas preguntas y las nuevas discusiones vayan generando probablemente nuevas dudas y nuevos conocimientos, nuevos cuestionamientos. ¿Es necesario reinterpretar la historia? Sí, pero reinterpretarla a partir de los límites de los hechos. Un poco lo que se decía en las exposiciones anteriores. Ese es el umbral de lo aceptable, en mi opinión. Es importante el ejercicio que ha hecho Sirio, el considerar la historia de los otros. Es fundamental. Todos somos pueblos con historia, gráfica o no gráfica, pero todos tenemos historia. Es importante resignificar conceptos, descubrir, dominar el ejercicio del poder, el concepto de encuentro y todos los que van aparejados a este tipo de fenómenos sociales. Básicamente, la apuesta es una invitación a redescubrirnos y a vernos proyectados unos a otros. Muchas gracias.